Buenas noches, es el jueves 9 de abril, jueves santo de la Semana Mayor del año 2020 y bueno, vamos a dar inicio a nuestra predicación de la Cena del Señor, como es ya una tradición de muchos años en esta Iglesia Cristiana del Norte. Entonces, primeramente vamos a dar lectura a nuestro texto. El texto que vamos a compartir en esta ocasión es Marcos 14, del 12 al 25. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y vino y envió dos de sus discípulos y les dijo: Id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho. Y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: seré yo, y el otro: seré yo. Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Muy bien, vamos al siguiente texto. Bueno, lo que queremos resaltar aquí es que la última semana de Jesucristo fue un tiempo difícil, fue un tiempo muy, muy difícil. El domingo entra en Jerusalén, como ya lo habíamos comentado, hemos tenido la enorme fortuna de que en nuestras predicaciones de cada domingo hemos podido estar estudiando el Evangelio de Mateo y estudiar los Evangelios es una enorme bendición. En ese sentido, estábamos compartiendo el capítulo 21 y en el capítulo 21 explicamos todo el simbolismo y todas las anuncios que se presentan sobre Jesús como el Rey, como el Mesías prometido. Entra ese domingo a Jerusalén y una gran multitud lo va a recibir diciendo: Hosana el Hijo de David, Hosana el que viene en el nombre del Señor. Eso va a suceder el domingo. El lunes, él muy temprano se va a dirigir al templo y también recientemente hemos estudiado todo lo que sucedió en el templo, cómo él puede mostrar su ira en esta segunda ocasión donde va al templo y testifica cómo ha sido convertido en una mercadería. Eso pasa el lunes y tiene su primera confrontación de esa semana, pues, con las autoridades del templo. El martes va a continuar esta confrontación de manera mucho más severa, mucho más directa. Lo encontramos en Mateo 23. De hecho, del 23 al 25 él va a estar confrontando a las autoridades, les va a estar llamando hipócritas, víboras,
Y finalmente, Mateo, al final de Mateo 25, va a conversar con sus discípulos, a dar las últimas enseñanzas a sus discípulos a través de un grupo de parábolas. El miércoles, es decir, el martes tiene su confrontación tal vez más fuerte, más dura, y el miércoles las autoridades, el Sanedrín, los escribas, fariseos, van a hacer un plan para traicionarlo. Van a hacer un plan para atraparlo en el cual se involucra la traición de Judas. Esto va a ocurrir en Mateo 26. Así, después de este miércoles donde se fragua cómo se va a entregar el maestro, cómo va a ser traicionado, en esta semana terrible, difícil, llena de eventos, llena de persecución, llegamos al Jueves Santo. Llegamos al jueves donde el maestro les pide a 2 de sus discípulos que vayan a preparar la cena. Van a celebrar la cena del Señor, se va a instituir el nuevo pacto, y una vez que esto suceda, Él va a caminar con ellos al Getsemaní, donde va a mostrar su humanidad, y en esa humanidad un miedo tremendo a lo que está por pasar. Finalmente, el viernes, muy de mañana, muy de madrugada, va a ser juzgado, de tal forma que a las 9 de la mañana aproximadamente, a la hora tercera, Él está siendo crucificado. La crucifixión durará alrededor de 6 horas y Él entregará el Espíritu. De ese momento, que es viernes, por cierto que hay algunas opiniones que muestran que hay una contradicción o una cierta contradicción entre el Evangelio de Juan y los Evangelios sinópticos, porque Juan ubica esta cena en viernes y los sinópticos lo ubican en sábado, como es el caso de Marcos, que es el texto que estamos usando. Realmente no hay contradicción. Lo que está sucediendo es que para el pueblo judío de Jerusalén los días son contados de tarde a tarde, y para el pueblo galileo, que son los 12 que acompañan a Jesús y Jesús mismo, los días se cuentan de mañana a mañana. De tal forma que en este jueves que estamos en la tarde, pues hay un traslape entre la tarde del jueves y el inicio, digámoslo así, la madrugada del viernes, por llamarlo de alguna manera, para el pueblo de Jerusalén. Entonces, Juan está usando el tiempo, el tiempo tradicional, y los sinópticos están usando la percepción del tiempo como lo hacen los galileos, ¿no? Como lo que ellos eran. Muy bien, después viene un tiempo que es todo un misterio, todo lleno de temas que son muy fuertes. Este tiempo es el sábado, en donde el Señor va a anunciar en los infiernos su triunfo. En Primera de Pedro, esto lo encontramos en Primera de Pedro 3:18, Pedro nos dice que Él baja a los infiernos a predicar. La palabra predicar no es realmente la mejor traducción, la traducción sería anunciar. Entonces Él baja y anuncia. ¿A quién les anuncia? A aquellos seres que habían transformado el mundo de maldad en el tiempo de Noé. Eran unos seres muy poderosos, los cuales tenían que ser encerrados porque en el tiempo de Noé habían inundado al mundo de maldad. Bueno, ellos no se enteran que Cristo ha sido crucificado, y en esta crucifixión Cristo ha triunfado, ha vencido sobre el pecado, nos ha liberado.
pues va a anunciarlo, para que ahora con este anuncio todos estén enterados, en la tierra, en los cielos y por debajo de la tierra. Todos ahora saben que Cristo ha vencido al pecado. Y finalmente llega el domingo de resurrección, el cual encontramos en Juan 20. Ahí en esta pantalla pueden ver cada una de las notas. En este domingo de resurrección, las mujeres cercanas a Jesús van a buscarlo para terminar la unción que dejaron pendiente por el advenimiento de la Pascua. Entonces van a buscarlo, pero no lo encuentran, dan aviso a Pedro y Juan, y es ahí en Juan 20 donde se narra cómo el cuerpo no es encontrado y la tumba está vacía, la tumba que hasta hoy sigue vacía, ¿no? Es un momento espectacular. También hay muchas teorías si el cuerpo fue robado, si los discípulos lo sustrajeron, etcétera, pero pues hay una comprobación muy sencilla. Cientos, miles de cristianos fueron sacrificados, murieron por no negar un hecho que habían presenciado, y eso fue la resurrección del Señor. No tendría sentido que los apóstoles hubieran robado el cuerpo y cuando fueron perseguidos, cuando fueron pues de alguna manera atormentados, sabiendo ellos que ellos mismos los habían robado, pues no confesaran y estuvieran dispuestos a tantos horrores y al final a entregar su vida por algo que hubiera sido mentira. No tiene sentido. Entonces simplemente lo que estas personas vivieron fue un hecho real, y bajo este hecho real, bajo esta constancia de que el Señor había resucitado, ellos creyeron, y ese es el pilar de la fe cristiana. Muy bien, pues esta fue la semana de Jesús. Entonces, como estamos viendo, fue una semana sumamente difícil, una semana de mucho trabajo, de mucha confrontación y de mucho miedo. Y ahí los tienen, en este momento están en este jueves, el jueves donde se instituirá la Cena del Señor. Vamos adelante. Vamos a la siguiente. Entonces dado el texto que hemos compartido, podemos encontrar tres momentos: la preparación, la advertencia, ¿no? Y finalmente el llevar a cabo la Cena del Señor. Leamos el texto de la preparación. Dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Ellos no sabían dónde iban a comer ese día la Pascua. Es claro en el texto. Y bueno, necesitaban prepararse. ¿Por qué necesitaban prepararse? Ese día se contabilizan alrededor de 250,000 sacrificios de corderos. Es decir, en el templo tenían que suceder 250,000 decapitaciones de corderos. Tenían que cocinar 250,000 corderos ese día en Jerusalén, en el templo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que todas las órdenes de sacerdotes, todos los niveles sacerdotales que existían en Jerusalén se ocupaban. Y literalmente del templo salía un río de sangre de todos estos corderos. 250,000. Bueno, como se pueden imaginar, alrededor de 25,000 sacerdotes iban a sacrificar a estos corderos. Era muchísimo trabajo. Entonces ellos tenían que prepararse para ese trabajo.
eh, puntos a destacar, puntos que tenemos que observar. Es un tiempo terrible de confrontación y persecución. Jesús realiza los preparativos de la Pascua sin que sus discípulos lo sepan. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? ¿Por qué ellos tienen que preguntarle a Jesús cuáles son los preparativos que deben de hacer? Obviamente él ya sabía dónde iban a preparar la Pascua. Él ya tenía todo dispuesto, conforme al plan divino de antes de todos los tiempos. El punto es que también él sabía que Judas lo iba a traicionar. Entonces, él se reserva todos los detalles de dónde van a llevar a cabo la Pascua, porque el miércoles Judas está pactando cómo traicionarlo. Y el Señor quiere que se lleve a cabo esta cena. No quiere ser interrumpido. Él sabe que Judas está buscando el mejor momento para atraparlo. Entonces se reserva estos detalles, este lugar, etc. Es por eso que manda a Juan y Pedro. En Lucas nos dice que es Juan y Pedro los encargados de preparar esta Pascua para el Señor y los 12. Ahora, son 13 personas las que van a comer en este lugar. Es mucha comida, es mucha preparación. ¿Qué es lo que van a comer? Van a comer cordero asado, puré de frutas y nueces. Era una mezcla de manzana, de dátiles, de nueces, pan sin levadura, hierbas amargas y vino diluido en agua. Bueno, para quien le guste el cordero asado, pues no suena mal el menú, ¿no? Era un menú tradicional del pueblo, de la noche de la Pascua. Hay, bueno, en esta celebración hay también un traslape de fiestas. Inicia la fiesta de los panes sin levadura y al mismo tiempo se lleva a cabo la Pascua, que es el día en que la 10ª plaga pasa por el pueblo de Egipto, ¿no? Pero aquellos israelitas, aquellos judíos que tuvieran en su dindel rociada con sangre de un cordero, iba a ser respetado ese hogar. Muy bien, entonces se llama de forma indistinta la celebración de la Pascua o el inicio de la fiesta de los panes. Bueno, ya dimos el menú de lo que iban a comer ellos. Juan y Pedro son los que están preparando este momento. Y hay una situación muy, muy interesante. Miren, vamos a ver en Lucas 22, 8 al 9 dice: y Jesús envió a Pedro y Juan diciendo: id y preparaos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Aquí simplemente estamos haciendo evidencia de quiénes son los encargados que van a preparar este momento. Juan y Pedro, su círculo más íntimo. Y después en Mateo 26, 18 dice: y le dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. En Lucas nos da un poco más de detalle, ¿no? Y cuando llegan, pues él les dice: ¿cómo he deseado este momento? ¿Cómo he deseado estar con ustedes? Ahora, cuando él llega, también dice, el maestro quiere saber dónde va a pasar la Pascua, en qué cuarto va a pasar la Pascua. La palabra que está usando es, digamos que, qué espacio nos vas a ofrecer, qué lugar podrías ofrecernos, ¿no? Es decir, cualquier espacio. La palabra nos da
a entender que es cualquier espacio. La pregunta formulada por los discípulos que su maestro quiere que le hagan al hombre es: dinos si tienes algún espacio ya reservado como lo habías preparado con el maestro. Y lo hermoso es la respuesta del dueño de la casa, porque no les ofrece cualquier espacio, les ofrece la mejor habitación, les ofrece un espacio en el segundo nivel, seguramente construido en el techo de la casa. Seguramente era un lugar pues ya amueblado. Cuando dice preparado, quiere decir ya amueblado con algún tipo de taburetes, posiblemente alfombrado. Es decir, les está ofreciendo un lugar de lo mejor para que puedan llevar a cabo la cena del Señor. Y cabe mencionar que todo esto se lleva de acuerdo a la agenda de nuestro Señor. Nada lo sorprende. Por supuesto que está inquieto, por supuesto que tiene miedo, por supuesto que Él viene a representar al hombre, porque esto es una parte muy importante. Cristo es el enviado de nuestro Señor, es el Mesías, pero Cristo es 100% hombre. Cristo viene a representar al hombre. El hombre que es imagen y semejanza de Dios. Entonces, como hombre, Él está sufriendo todas estas angustias, pero como Dios, todo lo que está sucediendo va en perfecta armonía con su agenda, la agenda perfecta de Dios. Y muchas veces nosotros, cuando enfrentamos situaciones difíciles, podemos caer en el sentimiento, en el pensamiento de que tal vez esto no lo tenía previsto Dios. Esta situación por la que estamos pasando, tal vez Dios no la tenía prevista. Muchas veces podemos llevar años orando por una petición a Dios y pensar: ya se tardó Dios. Llevo orando porque las cosas cambien. Muchos años. Ya se tardó Dios. No en su agenda perfecta. Llevo muchos años pidiendo que mi hijo cambie. Ya se tardó Dios. No en su agenda perfecta. ¿Por qué hoy tengo que sufrir esta pérdida? ¿Por qué ahora? ¿No se habrá equivocado Dios? No en su agenda perfecta. ¿Por qué tengo que pasar por esta enfermedad justo en este momento? Porque está en la agenda perfecta de Dios. ¿Por qué Cristo como hombre tenía que ser confrontado por las autoridades de su pueblo? ¿Por qué tenía que ser despreciado por las autoridades de su pueblo? ¿Por qué tenía que ser traicionado por sus amigos? Uno de sus más íntimos amigos lo va a traicionar y Él lo sabe. Él sabe que está siendo traicionado. ¿Por qué el Hijo de Dios tiene que morir en una muerte tan absurda, tan cruenta? Y digo absurda porque en el juicio que se le va a practicar se rompen todas las reglas. Un hombre que estaba sentenciado, que estaba siendo enjuiciado para muerte, no podía ser enjuiciado de noche. No podía ser enjuiciado si el Sanedrín no estaba completo. No podría tener un juicio, un dictamen, si no era por unanimidad. Nadie podía ser condenado a la muerte si no era por unanimidad. En fin, Pilatos lo encuentra inocente. Herodes lo encuentra inocente.
y aún así es condenado, y Cristo en este momento lo sabe todo. Y sin embargo se da un tiempo para recibirlos, aún al que lo va a traicionar, y decirles cuánto he deseado que estén conmigo en esta noche y vivamos este tiempo. Muy bien, vamos ahora, entonces, ya vimos la preparación. Vamos ahora a la advertencia. Y la advertencia es el texto siguiente. Dice: y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12 que moja conmigo el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Tremenda advertencia, tremenda advertencia. Vamos a ver algunos de los puntos importantes. Y le fueron lavados los pies, Juan 13, 1, 20. En ese momento, cuando se sientan a la mesa, ya les habían lavado los pies. Se reclinan a la mesa. No hay una mesa como tal, no se sientan, realmente lo que hacen es reclinarse, se reclinan sobre su brazo izquierdo, con los pies hacia atrás. Hay un tipo de U, que es como una pequeña mesa muy bajita, y sobre ella van a estar los alimentos. Sus pies van a estar alejados de del centro donde están los alimentos, y ellos se reclinan sobre el izquierdo y con el derecho están tomando los alimentos, ¿no? ¿Qué alimentos son? Bueno, como ya dijimos, había el cordero, la masa de las frutas, las hierbas amargas y el vino. Ahora, en los tiempos de la cena son 4 tiempos. Se inicia con el primer brindis y se hace una oración. Esto va a ser en el primer tiempo. Después viene la pregunta del hijo menor al padre, donde le pregunta: oye, ¿qué estamos celebrando? Debió ser maravilloso que Juan tomara ese papel del hijo menor. Bueno, esto ya es algo de lo que viene de mi imaginativo, pues no nos dice las escrituras, pero imagino que Juan, siendo el menor, le preguntaría a Cristo: explícanos, Señor, la Pascua, porque esa era la tradición, que el anfitrión, el padre, el dueño del lugar, en este caso Cristo no era el dueño, pero sí era el anfitrión, y Cristo iba a explicar lo que se estaba celebrando. En fin, iba transcurriendo, después comían el cordero y al final cantaban los 2 primeros salmos, el 113 y el 114 de su tradición, y iban avanzando, brindaban nuevamente, y en el tercer brindis, es en este momento, antes del tercer brindis, es en este momento en el que estamos, ¿no? Entonces están comiendo, ya les fueron lavados los pies. Esto lo encontramos en Juan 13, del 1 al 20, donde Cristo hace una muestra, la muestra más impresionante de humildad, de amor. Toda esta noche es una muestra de amor. Deberíamos estar muy gozosos de poder compartir unos con otros esta noche, porque es la noche del amor más fraternal. Si tienen un amigo cerca, vayan y abrácenlo, porque es una noche de verdadera demostración, de derroche de afecto fraternal y de amor, el que nuestro Señor va a hacer. Y
aprovecha para hacer un poco de limpieza espiritual a sus discípulos. Y Pedro le va a decir, Señor, entonces límpiame todo. Y Cristo le dice, no, no lo necesitas, tú ya estás limpio y lo que estoy haciendo es quitarte el polvo del mundo, ese polvo con donde todos nos contaminamos, donde cada uno de nosotros poco a poco va adquiriendo cosas del mundo, y hace falta que tengamos un momento de reflexión como este para sacudirnos ese polvo. Y Cristo les está permitiendo tener un tiempo para deshacerse de eso, de esa suciedad del mundo. Muy bien, entonces, para este momento ya les fueron lavados los pies, ya fueron limpiados, se reclinaron a la mesa, está Cristo en el centro, está seguramente Juan de un lado, reposando sobre su pecho. Todos tenían que, obviamente, recargarse, ¿no?, sobre el otro, invadir el espacio del otro. Recordemos cuáles son las condiciones de esta mesa, que no es mesa. Seguramente está Juan y Judas cerca de Jesús, que es el anfitrión. ¿Cómo Jesús les ha dado ha venido dándoles lecciones de humildad? Seguramente Pedro está enfrente de Juan, alejado, tratando de mostrar esa humildad después de que ha sido, pues, reconvenido. Y este es el cuadro: está Jesús al centro, está Juan a su lado, seguramente está Judas en el otro. Pero cuando están ahí, Cristo les dice, uno de ustedes me va a traicionar, uno de los 12 me va a traicionar. Qué impresionante que la respuesta de cada uno de ellos, sus amigos, sus amados, le dicen, seré yo, Señor. Uno a uno se preguntaban, seré yo. No se voltearon a ver entre ellos. No hubo uno que dijera, ah, claro, es el hipócrita de Judas. Lo reconocimos desde el principio, Señor. No. Cada uno se volteó a ver a sí mismo y le dijo, seré yo, Señor. Porque sabían que son capaces de traicionar a su Señor. Ellos se sabían pecadores, sabían de dónde Él los había rescatado, y entonces se preguntan a sí mismos y se dicen a sí mismos, claro que yo soy capaz de traicionar a mi Señor, claro que puedo ser yo. Y seguramente con unos ojos de profunda tristeza y preocupación voltearon a ver a Jesucristo y le preguntaron, ¿seré yo? ¿Seré yo que otra vez te voy a fallar? Muestra la sanidad espiritual de estos hombres, muestra la verdadera transformación de estos hombres, muestra la enorme fraternidad que estos hombres sentían por Jesús. No querían fallarle, estaban muy tristes, estaban verdaderamente muy angustiados, cada uno en lo individual. No querían volver de donde habían salido. Muy bien, vamos a avanzar con nuestro texto. Pero antes déjenme hacer una puntualización finalmente. Todos se duelen por la angustia de fallarle a su Señor, por su pecaminosidad, porque ellos entienden de lo que son capaces. Sin embargo, Cristo está dándole un trato especial a Judas, ¿cierto? Judas está recibiendo una inmensa misericordia de Jesús. Es de su círculo íntimo, le permite estar en la cena.
le lava los pies, le da un lugar de honor y le advierte lo que va a sufrir. Si vemos en Juan 13, vamos a leer Juan 13:13, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Uno de esos discípulos fue Judas. ¿Qué está haciendo Cristo? Está mostrando una inmensa misericordia. Cada uno de estos momentos es una invitación para Judas al arrepentimiento. Cada uno de estos momentos, Cristo está mirando a los ojos a Judas y le está diciendo: tú lo sabes y yo lo sé, pero puedes arrepentirte. Tú lo sabes y yo lo sé. Tú sabes el pecado que estás cometiendo y yo sé el pecado que estás cometiendo, pero puedes arrepentirte. Eres mi amigo, tienes mi confianza y tienes el lugar de honor en esta mesa. Porque, ¿cómo establecemos este lugar de honor? ¿Cómo sabemos que tiene el lugar de honor? Bueno, porque cuando en esta cultura, cuando el anfitrión tomaba el pan, lo mojaba en la comida, en este caso en la masa de frutas, y lo entregaba a alguien o permitía que alguien comiera en el mismo plato con él, bueno, le estaba dando el lugar de honor. Entonces, en uno de los evangelios sinópticos, Cristo le da el bocado a Judas. Entonces, es el anfitrión quien está diciéndole a Judas: arrepiéntete. Todavía es oportunidad de arrepentirte. Arrepiéntete. Muy bien. Ya hablamos de que les fueron lavados los pies, de que cada uno de ellos en su pecaminosidad reaccionó y pensó: ¿seré yo el que está traicionando a mi Señor? Y en esta angustia que están viviendo, pues cada uno de ellos se encuentra una forma de mirar a su Señor y preguntarle sobre su estado espiritual. Encontrar una forma de saber que ellos no eran quien lo iba a traicionar. Y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno a decirle: seré yo, Señor. Ahora, vale la pena aquí hacer un paréntesis y contrastar la forma en que estos hombres habían llegado a convertirse en unos seguidores verdaderos, legítimos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde lo muestran? Lo muestran en dudar de sí mismos, en saberse pecadores, en expresarse pecadores. Cuando un cristiano no duda de sí mismo, no está atento, no está alerta acerca de sus acciones, de sus pensamientos, no es un cristiano legítimo.
Puedes hablar como otros cristianos, puedes orar como otros cristianos, puedes aparentar, actuar como otros cristianos. Eso no te hace un cristiano. Puedes eh, orar como cristiano y eso no te hace un cristiano. ¿Qué nos recomienda Pablo acerca de eso? Bueno, en 2 Corintios 13:5, en la Nueva Traducción Viviente dice así: examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Muy bien. Regresemos a Judas. Judas era del círculo íntimo de Jesús. Le permite estar en la cena, le da el lugar de honor y le advierte lo que va a sufrir. Aquí viene la advertencia. El Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Ay. Encontramos una serie de ayes en Mateo 25. Ya los veremos, ya los profundizaremos más adelante. Pero estos ay son la palabra contraria a bendecido seas. La palabra contraria a la bendición son este ay. Entonces Cristo le advierte: ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Bueno, Cristo está muy apenado, Cristo está siente pena, siente dolor, siente angustia. Por lo que le va a pasar a Judas. Aún en este momento le está advirtiendo a Judas: oye, lo que te espera va más allá del entendimiento. No lo puedes entender, Judas. No sabes lo que te espera. No me traiciones, acéptame, Judas. ¿Tú ya tienes suficiente conocimiento para aceptar a Jesucristo? No lo rechaces, acéptalo. Ya tienes suficiente conocimiento para entender que Cristo murió por tus pecados, que vino a la tierra y se hizo hombre, y como hombre demostró cómo servir a su Dios, al Padre. Siendo Dios mismo, él no tomó ningún privilegio de Dios, sufrió como hombre para demostrar que es posible tener una comunión real con Dios, que se puede obedecer a Dios y que el poder del Espíritu transforma vidas, que el poder del Espíritu lo ayudó en todo tiempo en su ministerio, porque lo que él decía es: yo no lo hago por mi poder, lo hago por el poder del Espíritu que el Padre me ha enviado. Lo que ven no lo hago por mí, lo hago porque así me lo ordenó el Padre. ¿Cuántos de nosotros tenemos el suficiente conocimiento para aceptar a Cristo? Para transformar nuestra vida realmente. Pues no hay nada más peligroso, no hay nada más peligroso que recibir la palabra del Señor, que saber lo que Cristo es en tu vida y en otras vidas y no aceptarlo realmente. Si conoces a Cristo, si quieres entregar tu vida a Cristo,
búscalo, no lo rechaces. ¿Cuál fue la respuesta de Judas? Vamos a leer Mateo. Bueno, dice así. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Este discípulo era Juan. A este pues hizo señal Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaba a la mesa entendió por qué le dijo esto. Estamos en Juan 13, 21. Juan está narrando lo que muy de cerca le pregunta a Cristo. ¿Por qué eran importantes todos los detalles que comentamos hace un rato? Porque si Pedro hubiera escuchado la respuesta del Señor, seguramente Judas no habría podido salir esa noche de la habitación. Si Pedro hubiera entendido lo que Jesús estaba diciendo acerca de Judas, Judas no hubiera podido salir de esa habitación. Pedro estaba lejos, el que estaba cerca era Juan, el que hace la pregunta. Y Judas, por supuesto, también debió estar cerca para que el Señor pudiera mojar el pan que estaba al alcance de su mano y pasárselo a Judas, dándole el lugar de honor. Esta era la última oportunidad de Judas. Arrepiéntete de tus pecados. Yo voy a ir a la cruz porque así está escrito. El Hijo del Hombre va. El plan de Dios se va a cumplir. Tú todavía te puedes salvar. Arrepiéntete de tus pecados. Esa es la advertencia, ese es el mensaje que le están dando a Judas. ¿Qué nos dice el libro de los Hebreos acerca de este mensaje? ¿Qué nos dice el libro de los Hebreos? ¿Cómo interpreta el autor de Hebreos este mensaje que le han dado a Judas? ¿Cómo transmite esta advertencia para todos aquellos que son como Judas? En Hebreos 10, 26, 31 dice: advertencia al que peca deliberadamente. Estos son los Judas, estos son los que recibieron misericordia de Dios, el amor de Dios, el amor de Cristo, la misericordia de Cristo. Cristo los ha tratado como sus mejores amigos, tienen el conocimiento, el testimonio y deciden deliberadamente conservar su pecado. Para estos, escribió el autor de Hebreos en el capítulo 10, a partir del versículo 26, dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo.
Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pues ahí está la advertencia para Judas. ¿Cómo respondió Judas? ¿Cómo respondió Judas? Judas responde, entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Miren cómo es interesante. Todos los discípulos se preguntaron a sí mismos, ¿seré yo? Nadie pudo identificar a Judas. Eh, Acabamos de leer en el texto de Juan que una vez que el Señor le entrega el bocado, ellos están desconcertados y no saben qué está pasando. Nadie puede identificar que Judas es el traidor. Y Judas, pues en un acto de suprema hipocresía, le dice, ¿seré yo, Señor? ¿Ustedes creen que Judas dentro de sí no sabía que ya lo habían descubierto? ¿No sabía que Cristo estaba hablando de él? Y sin embargo, sabiendo la realidad de su pecado, la evidencia de su pecado, aún se atreve a decirle, ¿seré yo, Señor? ¿Me estás juzgando a mí, Señor? Es increíble cómo podemos llegar a, a pretender burlarnos de Dios. Porque esta reacción ejemplifica perfectamente a aquellos que no han transformado su vida, que no están viviendo una vida nueva. Hay un contraste aquí hermosísimo, el que ha transformado su vida ahora se siente superior, no, se siente el más miserable de los gusanos. Sabe que ha recibido un regalo, una gracia que no merecía y que no tiene con qué pagar. Sabe que ha recibido el perdón y que ahora es purificado y que a los ojos de Dios es como un paño blanco sin mancha. Y eso mismo lo hace sentir como el más despreciable de los hombres, porque sabe que no merece tanto amor. Pero acepta ese amor y decide transformar su vida. Decide no volverle a fallar a su Señor. Sin embargo, el otro, el que tiene también todas las características de uno de estos hombres, el que recibe honores, el que tiene la confianza, el que recibe el dinero, contesta, ¿me estás juzgando a mí, Señor? Pero si yo lo hago todo bien. El Señor le responde, tú lo has dicho. Finalmente la realización de la cena del Señor. Dice, y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dijo y les dio, diciendo, tomad, vamos a compartir, vamos a aprovechar para compartir ya en estos momentos la cena del Señor. Tomad, este es mi cuerpo.
tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más el fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. ¿Qué acabamos de hacer? A celebrar la muerte y resurrección de nuestro Señor hasta que Él venga. ¿Qué acabamos de hacer? Con este simbolismo hay dos tareas, hay dos mandamientos que el Señor nos pide que hagamos. Uno es el bautismo y el otro es que celebremos la cena del Señor. No son opcionales, no es algo en lo que nosotros podamos tener una decisión, hay que celebrarlo. Para ello hay que entender qué es el bautismo. Si queremos seguir a Cristo, tenemos que ser bautizados, y para ello tenemos que entender qué es el bautismo. Por otro lado, la cena del Señor, lo que acabamos de celebrar, el momento de comunión. ¿Qué es lo que nos enseñó Cristo en la cena del Señor? Una inmensa misericordia, una tremenda misericordia a sus discípulos, al que lo iba a traicionar. Y aún en el Getsemaní, dentro de unas horas, dentro de unos momentos, Él va a seguir mostrando un inmenso amor, aún por las autoridades que lo van a juzgar. ¿Qué es lo que hemos hecho con estos símbolos? Porque es claro para nosotros que Cristo no está en este pan y no está en este jugo de uva. Pero lo que estamos tratando de hacer es ser consubstanciales a Él. En este simbolismo lo que estamos tratando de hacer es recibirlo y pretender que ahora nosotros somos de la misma substancia que Cristo. En Efesios 5 nos dice la Nueva Traducción Viviente: por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Sean como Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Bendecidos sean mis hermanos. Un abrazo desde acá, desde su casa. Nos veremos pronto.